Buenas tardes. En esta oportunidad aprenderemos el comportamiento de los pórticos a partir del estudio de su deformada. Para ello, comencemos estudiando el siguiente caso. Una viga continua de 3 tramos iguales con su tramo central cargado con una carga uniformemente repartida. Al actuar la carga, el tramo central se deforma. Al deformarse, hace girar sus secciones extremas en B y en C. Las secciones extremas B y C pueden girar, pero no descender porque coinciden con los vínculos B y C. Al girar las secciones B y C, arrastran a los tramos de vigas que no están cargados, haciéndolos que se deformen. Y es la deformada de los tramos no cargados la que hace girar las secciones extremas en A y en D, que son giros libres, pero de magnitud igual a la mitad del giro que produjo el momento de la carga y de sentido contrario. Esto lo habíamos visto cuando vimos vigas continuas. Como el giro en B y en C no son giros libres, por lo tanto hay cambio de curvatura y hay punto de inflexión. Definiendo ya nuestra elástica, podemos identificar, analizando la convexidad de la curva, de qué lado se encuentran las tracciones. Además, podemos analizar el sentido cualitativo de las reacciones a partir de plantear hipótesis de qué pasaría en la viga si el vínculo no existiera. Por ejemplo, ¿qué pasaría en el extremo A si el vínculo no existiera? Al deformarse la viga, el tramo AB quisiera irse para arriba, por lo tanto, la reacción en A será hacia abajo. Lo mismo pasa en el extremo D, donde está el apoyo D. En cambio, en B y en C, al actuar la carga, si estos vínculos no existieran, la viga quisiera caerse. Por lo tanto, las reacciones serán hacia arriba en sentido contrario al de las cargas aplicadas. Como la sección está en equilibrio, cualquier parte de ella también debe estarlo. Por lo tanto, si hay un momento a la derecha de B que gira horario, debe existir un momento a la izquierda de B que gire antihorario y sea de igual magnitud para que esa sección esté en equilibrio. Lo mismo pasa en C. El momento a la izquierda que gira antihorario tiene que ser igual al momento en C a la derecha que gira horario, igual en magnitud pero de sentido contrario. Identificando entonces de qué lado se encuentran las tracciones, podemos graficar según la convención el diagrama de momento flector. Para ello, analicemos primero el tramo AB. El tramo AB no tiene cargas externas aplicadas, solo tiene el momento que le produce la continuidad con la viga o el tramo de viga cargado. Por lo tanto, el diagrama de momento flector será triangular con un valor máximo en B igual al momento de continuidad y siguiendo la línea de cierre hasta llegar a A, que es igual a 0 por tratarse de una articulación. En cambio, en el tramo BC, los momentos de continuidad que tenemos son antihorario en B y horario en C, pero además tenemos la carga externa aplicada, que es una carga uniformemente repartida. Por lo tanto, el diagrama será parabólico, arrancando en un valor de MB que es igual al momento que habíamos trazado para el tramo AB porque había equilibrio en ese nudo y terminando en un valor igual a MC en el apoyo C. Estos dos momentos son iguales debido a que la viga es simétrica. La altura de la parábola medida desde la línea de cierre es igual al momento de la viga isostática, o sea, Q por L cuadrado sobre 8. En el tramo CD tampoco hay carga externa aplicada, solo tenemos el momento de continuidad. Por lo tanto, el diagrama también será triangular,
copiando la línea de cierre y terminando en 0 en el apoyo D, que es una articulación. Los cambios de curvatura, que coincidían con los puntos de inflexión de esta curva elástica, coinciden con los puntos donde el diagrama de momento flector cambia de signo. Ahora bien, si a esta viga, en vez de unir los tramos de manera formando ángulos de 180 grados, como por ejemplo el tramo AB unido al tramo BC formando un ángulo de 180 grados, lo uniríamos formando ángulos diferentes, por ejemplo, como en este caso, formando ángulos de 90 grados, estaríamos ante la presencia de una estructura continua que se conoce como pórtico. En este caso, un pórtico biarticulado, ya que en A y en D los vínculos son articulaciones. Este sería nuestro pórtico. Fíjense, identificaremos las secciones extremas de la misma manera que lo hicimos en la viga continua. Es importante darse cuenta que la sección extrema de las vigas coincide con el eje longitudinal de las columnas y las secciones extremas de las columnas coincide con el eje longitudinal de la viga. Por lo tanto, todo lo que le suceda a la viga de alguna manera repercutirá en la columna por tener continuidad la viga con la columna. Este era el análisis que habíamos realizado para la viga continua. El análisis que vamos a realizar para el pórtico es equivalente. Al actuar las cargas, la viga, que es la que se encuentra cargada, se deforma. Al deformarse, hace girar las secciones en B y en C. Estas secciones giran igual en magnitud por ser simétrico el pórtico, pero no es un giro libre. Por lo tanto, hay un cambio de curvatura en la curva deformada, en la elástica de nuestra viga. Las secciones pueden girar en B y en C, pero no descender porque se encuentra la columna, coinciden con la columna que es la que está vinculada con el exterior. Al girar las secciones en B y en C, las columnas quieren abrirse. Y esta columna que quiere abrirse es la que hace girar la sección en A y en D por tratarse de una articulación. Dibujando nuestra elástica podemos identificar de qué lado se encuentran las tracciones. Y podemos además plantear hipótesis de qué pasaría si los vínculos no existieran para poder evaluar el sentido de las reacciones. Por ejemplo, si el vínculo en A no existiera, la columna querría abrirse hacia la izquierda. Y si el vínculo en D no existiera, la columna querría abrirse hacia la derecha. Por lo tanto, además de las reacciones verticales, tendremos reacciones horizontales en nuestro pórtico. Entonces, fíjense que el pórtico es una estructura o un tipo estructural que frente a cargas verticales también tiene reacciones horizontales. Como la estructura está en equilibrio, cualquier parte de ella también debe estarlo. Por lo tanto, si hay un momento en B a la derecha que gira de manera horaria producido por las cargas o producido por la deformación de la viga cargada, tiene que haber un momento en el extremo de la columna a la izquierda de B que sea igual y de sentido contrario. Lo mismo pasa en C. Si hay un momento a la izquierda de C que gira antihorario, tiene que haber un momento en el extremo de la columna CD, justo en la sección C, que gira de manera horaria de igual magnitud. Es importante que entendamos que en un pórtico, además de que vamos a obtener reacciones horizontales frente a cargas verticales, los ángulos entre las barras se mantienen invariables luego de la deformación. Por lo tanto, si la unión viga y columna era mediante un ángulo de 90 grados, al deformarse la estructura,
el ángulo entre viga y columna de la elástica también se mantiene invariable en esa sección, formando 90 grados. Esta era la deformada de nuestro pórtico biarticulado y podemos, a partir de identificar de qué lado se encuentran las tracciones, trazar nuestro diagrama de momento flector, donde el momento flector en la columna que no tiene carga será triangular, el momento flector en la viga será parabólico y el momento flector en la columna CD también será triangular, llegando a 0 en los apoyos A y D por tratarse de articulaciones. Aislemos el nudo para entender el equilibrio del nudo. Esa es la unión, viga y columna. Estos son los ejes de nuestra viga y nuestra columna. Esta es la deformada de nuestras viga y nuestra columna una vez que las cargas actuaron. El momento a la derecha, que es el momento que produce las cargas, tiene que ser igual al momento a la izquierda de la sección, que en este caso es el momento en la columna que tiene que girar de manera antihoraria. Fíjense que en este esquema se puede ver de qué lado se encuentran las fisuras en el hormigón, ya que de ese lado se encuentran las tracciones. La cola de la flecha siempre se dibuja del lado de las tracciones. Por lo tanto, el diagrama de momentos, como en este caso lo estamos dibujando cualitativamente, la magnitud del diagrama de momento triangular de la columna, esta magnitud del cateto de este triángulo, tendrá que ser igual al valor del momento, a la magnitud del dibujo para el arranque de la parábola. Este valor igual a este valor, para que haya equilibrio en ese nudo. ¿Para qué nos sirve saber cómo varían las solicitaciones en nuestro pórtico? Para proponer distintas secciones o variaciones de la sección de nuestro pórtico que vayan acompañando a estas solicitaciones y de esa manera lograr secciones más eficientes. Pero además podemos plantear secciones que no varíen las dimensiones, pero sí saber de qué lado tiene que ubicarse la armadura principal. En una columna, si bien la armadura sometida a tracción en el pórtico estará en una de las caras, no obstante siempre tendremos armadura en las 4 caras debido a que la columna, además de la flexión, tiene compresiones. Habíamos visto en la viga que, frente a un tramo sin carga, con un momento impuesto en uno de los extremos, que podía ser por un momento debido a la continuidad con una barra cargada, el diagrama era triangular si el extremo opuesto estaba articulado. Pero también habíamos visto que si el extremo opuesto estaba empotrado, aparecía un cambio de signo o un cambio de curvatura en nuestra elástica y un cambio de signo en nuestro momento flector, cruzándose a 1/3 de la luz del tramo de viga. Este análisis que habíamos realizado para la viga es también válido para las columnas. Por lo tanto, si nosotros tenemos una columna articulada y hay un momento impuesto por la continuidad con una viga en el extremo superior, la columna tendrá un diagrama de momento triangular y la curvatura no tiene ningún punto de inflexión. Sin embargo, si el extremo de la columna estuviera empotrado, aparece un cambio de curvatura porque este giro ya no es libre, sino que es un giro restringido. A 1/3 de la altura aparece ese punto de inflexión y hay un cambio de signo del momento flector. Esto lo podemos trasladar entonces a nuestro análisis de un pórtico que ahora ya no estará biarticulado, sino estará biempotrado, teniendo la siguiente deformada. Fíjense que es equivalente a la deformada que vimos antes, solo que hay un cambio de curvatura a 1/3 de la altura de las columnas,
próximo a los apoyos empotrados, porque esos apoyos en este caso están restringidos de girar por la presencia del vínculo. Identificando la elástica podemos ver de qué lado se encuentran las tracciones y podemos analizar las reacciones y el equilibrio de los nudos. El equilibrio de los nudos entre viga y columna es equivalente a lo que analizamos para el pórtico biarticulado. La única diferencia con las reacciones con respecto al pórtico biarticulado es que aparecen, además de las reacciones horizontales y las reacciones verticales, reacciones de momento, ya que hay un momento que está imponiendo el vínculo en A y en D que tiene que ser equilibrado por esta fundación. Aparecen, además de las reacciones horizontales y verticales, reacciones de momento. En los puntos de inflexión en la columna se encuentran a 1/3 de la altura. Este sería el diagrama de momento flector del pórtico biempotrado y este sería el diagrama de esfuerzos de corte que aprenderemos a realizar en un video posterior. Fíjense, en este pórtico o en este esquema de pórtico podemos ver que aparecen fisuras debidas a flexión que son prácticamente verticales, fisuras debidas a cortes que son prácticamente inclinadas, formando un ángulo aproximado de 45 grados, y es interesante ver que en este caso tenemos fisuras de flexión próximo a los vínculos del lado de arriba, en el centro del tramo de la viga del lado de abajo y en la columna arriba del lado de afuera y abajo del lado de adentro. Por lo tanto, estas son las zonas traccionadas, por lo tanto, la armadura principal tendrá que estar de ese lado para poder coser esas fisuras en el hormigón. Si ustedes se fijan, estamos ante la presencia de un pórtico biempotrado. Este es el esquema de armado de un pórtico de este tipo. Fíjense, tenemos la columna tiene armadura en las 4 esquinas porque además de las flexiones tiene también compresiones. La viga tiene su refuerzo de armadura en el tramo central, que es donde tendrá la flexión máxima, pero además tiene refuerzos de armadura próximo a los apoyos del lado de arriba debido a la continuidad con la columna. Luego tendremos los estribos, que son los que nos permiten darle forma, además de resistir el corte, darle forma a nuestro pórtico o a nuestra viga y columna, a las secciones de nuestro pórtico.